No, mi primer miedo, pues sin duda, fue tuvo lugar los años 80 cuando en un FUTIC, un boletín de ETA, dijeron que los de ETA político-militar, que el objetivo era el Partido de la Unión del Centro Democrático. Y a partir de ese mes de julio del año 80 vivimos una tensión muy fuerte. Primero trataron de matarme a mí en agosto de aquel año, luego mataron a Jaime Arrese, que era el número 3 mío, el número 2 sería asesinado Juan de Dios Doval, había sido asesinado Ustara en el mes de septiembre, y en esos momentos fueron sin duda unos años en donde entendí lo que era el miedo. Denostar ahora la carrera política me parece que es feo, pero es verdad que no vemos en este momento ejemplos políticos como los que había en nuestra época. Yo creo que entonces se interpretaba la política mucho más como vocación de servicio. Tú entrabas en política para intentar mejorar la sociedad a la que tenías que servir y además en función de un proyecto que defendías. Y ese proyecto era inamovible a las encuestas, inamovible a la opinión pública. Tú querías llegar aquí, tú te defendías estas ideas y por la mañana no te preguntabas a ver qué pensaba la sociedad, sino, bueno, ¿cómo defiendo yo aquello en lo que creo? Aunque seamos políticamente incorrectos y aunque en este momento no tengamos la mayoría para defenderlo. Creo que es que hay que decirlo. Cuando estábamos en la lucha contra ETA, Jaime era la persona, desde el Ministerio del Interior o desde Europa, que siempre hacía el análisis político correcto. Es decir, él sabía perfectamente por dónde teníamos que ir y qué es lo que estaba pasando. Cuando los demás a lo mejor estábamos enfangados en otras historias, Jaime tiene claro cuál es el objetivo y cuál es la estrategia que hay que utilizar. Y en su momento es el que habló de la tregua trampa, es el que habló de la derrota del terrorismo, de utilizar la ley de partidos, bueno, todo. Desde el Ministerio del Interior hizo grandísimas cosas para acabar con ETA. Que estamos para lo mismo, es decir, fundamentalmente para decir las referencias permanentes se están perdiendo, la fe se está perdiendo, la fe no se esconde, no se impone, pero no se esconde, y ha habido demasiados miedos para que una de tus convicciones más profundas haya desaparecido de la vida pública. Es decir, hemos naturalizado la ausencia de Dios en la vida pública. Muy buenas a todos y bienvenidos a Cómete tus miedos. Hoy tengo el honor de conversar con dos personas cuya vida ha estado marcada por la valentía y la coherencia. Jaime Mayor Oreja y María San Gil. Fueron protagonistas de una de las etapas más duras de la historia reciente de España, los años del terrorismo de ETA. Vivieron la amenaza constante, la presión y el miedo, y sin embargo, lejos de paralizarse, transformaron esa adversidad en compromiso político y social. Antes de nada, quiero hacer una breve presentación de cada uno. Jaime Mayor Oreja es una de las voces más firmes y coherentes de la política española. Fue ministro del Interior, diputado y eurodiputado. Pero más allá de los cargos, fue un hombre que tuvo que enfrentarse en primera línea a los años más duros del terrorismo. Conoció de cerca la amenaza y el miedo, pero eligió responder con convicción y con un compromiso inquebrantable con la libertad y la democracia. María San Gil, por su parte, dio el paso a la política, tras vivir el asesinato de su compañero y amigo Gregorio Ordóñez, uno de los momentos más oscuros de nuestra historia reciente. Su trayectoria es la de una mujer valiente, que no se dejó vencer por el miedo y que convirtió el dolor en un profundo compromiso con la sociedad. Hoy, con ambos, vamos a hablar de lo que significa convivir con el miedo, pero también de cómo se supera, de cómo se transforma en propósito y de qué papel juegan los valores, la fe y la coherencia cuando todo parece derrumbarse. Ellos son testigos y protagonistas de una de las etapas que recuerda que el miedo puede paralizar, pero también nos puede inspirar valentía. Muchísimas gracias por estar aquí en el podcast, de poder hablar un ratito con vosotros y, bueno, que tenéis unas agendas muy apretadas, así que gracias por este rato. Os he traído de regalo, supongo que tendréis un montón, pero siempre está bien, ¿no? La medida del Pilar. Una cinta del Muchísimas Pilar gracias. de Muchis- Zaragoza. Muchísimas gracias. Y bueno, para empezar, el podcast se llama Cómete tus miedos. Y quería preguntaros, que vosotros habéis vivido el terrorismo en primera persona, los dos. Entonces, os quería preguntar cuál fue vuestro primer momento de sentir miedo de verdad, ¿no? Bueno, yo contesto el primero porque soy mayor. No, mi primer miedo, pues sin duda, tuvo lugar los años 80 cuando en un FUTIC, un boletín de ETA, dijeron que los de ETA político-militar, que el objetivo era el Partido de la Unión del Centro Democrático. Y a partir de ese mes de julio del año 80 vivimos
una tensión muy fuerte. Primero trataron de matarme a mí en agosto de aquel año, luego mataron a Jaime Arrese, que era el número 3 mío, el número 2 sería asesinado Juan de Dios Doval, había sido asesinado Ustara en el mes de septiembre, y en esos momentos fueron sin duda unos años en donde entendí lo que era el miedo. El miedo lo tenemos dentro, ¿eh? Y entendí también que hay que saberlo superar, pero esa fue mi primera enseñanza. Bueno, yo es a raíz del asesinato de Gregorio. Yo luego tengo lo que se llama un shock postraumático, y uno de los efectos del shock postraumático es que todo te da miedo, desde cerrar la cortina de la ducha hasta andar por la calle sin correr. Y yo en esos meses pasé miedo, o sea, atroz, pero también era por un tema psicológico, es decir, bueno, pues si ves que matan a alguien delante tuyo, yo creo que hay un clic en tu cabeza que hace que todo te dé miedo. Entonces, superar aquello, bueno, yo requerí de ayuda psicológica, porque, bueno, se tiene que tratar como todo. Y luego ha habido momentos muy complicados. En los 20 años que hemos estado, Jaime más, todavía en política, hemos pasado momentos de mucha tensión y de mucho miedo. Pero miedo de verdad, yo los meses siguientes al asesinato de Gregorio. ¿Y eso nos hizo querer salir de la política y estar un poco más en el anonimato? Bueno, yo creo que hay una frase muy española que es lo que es la vergüenza torera, ¿no? Es decir, que cuando estás en la plaza ya no tienes que tener miedo. Y yo creo que eso lo hacemos la mayoría, y hay una minoría que no lo aguanta, pero la mayoría de las personas tenemos muchas veces dentro de nosotros una capacidad de adaptación, de subsistencia. Y a algunos nos apoya además un sentido de la trascendencia, que estás haciendo algo que va más allá de lo que se ve. Y eso es lo que te ayuda, ¿no? Pero yo creo que la mayoría tenemos vergüenza tolerar en esas circunstancias, y yo no tuve ninguna duda que había que mantenerse y permanecer defendiendo las ideas y las convicciones que uno tenía. O sea, básicamente un amor por lo que estabas haciendo y lo que querías defender, ¿no? Una convicción, y yo creo que en la vida todos sabemos que se vive por convicción o por convicciones, no por sentido simplemente del oportunismo. Bueno, Jaime venía de una experiencia, o sea, él conocía lo que era la persecución de la banda terrorista ETA. Yo en el año 95, ETA mata a Gregorio, pero nunca creí que lo que venía después era la socialización del terror. Entonces yo cuando entro en política, porque Jaime me lo pide, no pensé que venía después el asesinato de compañeros, amigos, jueces, periodistas, y que íbamos a vivir rodeados de escoltas. O sea, no sabíamos que íbamos a convivir con el miedo. Yo había pasado miedo porque habían matado a Gregorio, pero yo pensaba que aquello era un momento puntual Y que ya estaba. y que ya en principio, hombre, vivíamos con la amenaza de ETA, pero no era una amenaza que la sintiéramos tan directa como la sintió Jaime en la época de UCD. Pero es verdad que ETA a partir del año 95 pone a los políticos en la diana y nuestra vida cambia absolutamente, y a partir de ahí vivimos, pues eso, una situación absolutamente Claro, vosotros lo anormal. vivisteis en primera línea porque visteis que moría gente muy cercana a vosotros, ¿no? Pero ¿creéis que la sociedad española era tan consciente de todo lo que había? O sea, obviamente en parte sí, ¿no? Pero por otra parte estaban en sus casas y mucha gente no lo vivió tan de cerca. ¿Creéis que la gente era consciente de esto? Evidentemente, únicamente quien sufre, quien padece, es el que es plenamente consciente. Hombre, pero qué duda cabe que muchos españoles sabían el significado de ETA, sabían lo mal que lo estábamos pasando, quiénes estábamos en la primera línea, ¿no? De otra forma, de otra manera, ¿no? Y luego además sucede una cosa, que el crimen, el asesinato, cuando se generaliza mucho, como pasó en el País Vasco, produce una preocupante anestesia, cobardía, inhibición y parálisis hacia lo que rodea directamente, es decir, en este caso, la sociedad vasca. El crimen hizo muchísimo daño a la sociedad vasca, porque consideraron que el crimen formaba parte del paisaje natural de aquella tierra. Es decir, había montañas, había ríos, había ciudades y había crimen. Y entonces había que adaptarse, y por eso significó una anestesia, y las conciencias morales sufrieron lo que no está en los escritos. Parece que todo eso ha pasado. Digo parece porque os quiero preguntar, ¿sigue presente el terrorismo de alguna manera? Es que Jaime lo dice muy bien, que no hemos derrotado a ETA, entonces Vamos a ver, aquí hay dos partes. Una parte que es ETA organización. La ETA organización, de momento, porque ya empieza a haber algunos
rescoldos de violencia, pero parece que no es la principal amenaza. Pero luego hay un gran proyecto político, social, cultural, que es ETA. ETA es mucho más que una organización terrorista. Ayer mismo, anteayer, o hace unos días, porque no sé cuándo se va a emitir esta grabación. Partido Euskadi-Palestina, en el Estadio San Mamés, titular del Gará, Euskadi y Palestina unidos por la libertad. Eso es ETA. Ese proyecto que quiere destruir los fundamentos cristianos y democráticos de Europa está hoy más presente que nunca. Es que va a alcanzar el poder en el País Vasco. Es que van a acordar con los socialistas y con Podemos la fórmula de acabar con el Partido Nacionalista Vasco. ETA está más presente, ETA no es el pasado. El proyecto de ETA es el riesgo del futuro. Ahora, a nivel personal, ahora hablaremos de vuestra etapa actual en un rato, ¿no? Pero, ¿qué os ha ayudado, qué valores os han ayudado a vosotros a vivir toda la vida que habéis, de ejemplo, ¿no? Que habéis recorrido y con la firmeza y con la convicción de lo que estabais haciendo era bueno para la gente? Bueno, yo, primero el ejemplo de Gregorio. Yo siempre pienso que tuve la inmensa suerte de trabajar 4 años codo con Gregorio y aprendí lo que es la verdadera vocación política, lo que es el trabajo, el esfuerzo, el servir a los demás de una forma, bueno, él lo hacía de una forma absolutamente natural, pero él con su ejemplo, con su forma de vida, nos enseñó a muchísimos que fuimos los que luego dimos el paso. Y yo siempre digo que mi vida ha sido muy afortunada porque siempre he tenido conmigo referentes que me han ido guiando, porque bueno, matan a Gregorio y sustituye Jaime a Gregorio como candidato a la alcaldía de San Sebastián, y eso me permite conocerle, porque yo hasta entonces, hombre, le conocía, pero Jaime era el presidente del partido, yo trabajaba en el Ayuntamiento de San Sebastián y no teníamos la relación cercana y de cariño que tenemos ahora. Bueno, y desde entonces yo he trabajado con él siempre, aunque yo he estado fuera, dentro, él también, he estado en Europa, pero para mí siempre ha sido un guía y un referente, y entonces tener cerca tuyo a personas a las que admiras, que son ejemplo y que son referente, bueno, pues es una forma muy fácil de saber lo que tienes que hacer, porque yo creo que Jaime, que tiene muchas virtudes, es una pena que esté delante porque va a escuchar y no, no, pero Tápate los oídos. es un hombre que tiene como mucha coherencia de vida. Él siempre hace aquello que cree que tiene que hacer y se cree lo que hace. Y para estar con él es muy fácil porque, bueno, tú ves por dónde va Jaime y sabes que ese es el camino correcto. Y yo creo que eso es una suerte en la vida. Eso es un símbolo claro de liderazgo sin quererlo, ¿no? Bueno, no, la suerte es que yo también tengo la misma opinión de María, pero teníamos un amigo común que es un desconocido, que sin embargo ha sido un maestro para ella y para mí. El decano del Colegio de Abogados de San Sebastián era además un consejero del Diario Vasco, era un señor que tenía una gran honestidad. Tenía vocación pública, pero nunca había estado en la política, ni quiso estar en la política. Pero eso sabías que sus opiniones, tanto a María como a mí, se estaban produciendo desde las más profundas de las convicciones. Nunca había interés personal. Bueno, eso a mí, sin duda, es la persona que más me ha influido en la vida política. Yo todos los diagnósticos que he hecho los hice de acuerdo con muchas conversaciones con él. Incluso ahora que aparece la película La Infiltrada, que más o menos viene a decir que yo utilicé la tregua trampa de 1998 porque tenía un comando, en el comando la infiltrada, no es cierto. Es decir, aquel concepto de tregua trampa fue derivado de muchas conversaciones que tuve con José María Muguruza, de esos vascos anónimos, que porque son anónimos en el conjunto de España, es la mejor expresión del excelente vasco. Y eso es un elemento también que ha influido mucho. Tener una referencia, un maestro, aunque tuviese yo ya al final, cuando él estaba muriendo ya 70 años. Pero es que es muy importante tener en la vida una referencia viva. Sí, sí. La referencia que te haga hacer las cosas de la manera correcta, ¿no? Has mencionado, María, vocación política, cosa que no iba a mencionar, pero bueno, me ha llamado mucho la atención porque vocación política que has puesto como sinónimo a compromiso con la gente, con el dar, ¿no?
¿Eso sigue existiendo? Bueno, claro, nosotros ya no estamos en la política, entonces No, sí, por supuesto. no, pero quiero decir que denostar ahora la carrera política me parece que es feo, pero es verdad que no vemos en este momento ejemplos políticos como los que había en nuestra época. Yo creo que entonces interpretaba la política mucho más como vocación de servicio. Tú entrabas en política para intentar mejorar la sociedad a la que tenías que servir y además en función de un proyecto que defendías. Y ese proyecto era inamovible a las encuestas, inamovible a la opinión pública. Tú querías llegar aquí, tú te defendías estas ideas y por la mañana no te preguntabas a ver qué pensaba la sociedad, sino, bueno, ¿cómo defiendo yo aquello en lo que creo? Aunque seamos políticamente incorrectos, y aunque en este momento no tengamos la mayoría para defenderlo. Eso no hacía que abdicáramos de nuestros principios. Entonces, yo sí que creo que ahora está muy denostada la vocación política porque no están los mejores, ya no son los primus inter pares. Hubo una época en que la gente que nos representaba políticamente, fueran de nuestro partido o no, nos parecía que era gente intelectual y profesionalmente muy preparada. Hoy no están muy preparados la mayoría de ellos e intelectualmente dejan a algunos bastante que desear. No admiramos a los políticos que nos representan. Y es una pena, ahora yo que voy con Jaime muchas veces por España, la gente le sigue reconociendo y le admira porque le tienen como referencia de esos políticos de antes que eran, bueno, pues grandes personalidades. Y ya eso me da la sensación de que nuestra juventud no tiene. Yo le añadiría a lo que dice María, que yo no tenía vocación política. Es decir, si a mí en el año 1974 me dicen que yo voy a ser un político, no me lo creo. Hay un factor ¿Y qué pasó? pues, ¿qué pasó? Pues una mezcla entre el azar y la providencia. Yo muchas veces creo que es la providencia la que te marca los caminos, pero yo era muy vergonzoso, yo nunca preguntaba en clase por vergüenza. Cuando me iban a dar un premio, si me lo daban, tenía que hablar, pero ya no quería que me diesen el premio. Yo lo pasaba muy mal. Y en un momento determinado se produjeron una serie de circunstancias e inició la vocación pública, pero yo no sabía si iba a tener realmente al principio capacidad. O sea, después de 50 años me he dado cuenta que tenía vocación política. Pero, ¿por qué? Pues porque en aquel momento había una persona que era Marcelino Oreja, que era un tío mío, que me acercó mucho al espíritu de la transición, el significado de la reconciliación, acabar con las dos Españas. Me ilusioné con ese proyecto. Entré en política y hoy me he dado cuenta que era mi vocación. Entonces, hay muchos chicos o chicas que creen que no tienen vocación política hoy, porque no se encuentran en condiciones de tener un debate, o porque son tímidos, vergonzosos, o porque creen que no va a ser lo suyo. Bueno, la vida te va marcando muchos de esos caminos de una manera providencial, o algunos pensarán al azar. Yo creo que es la providencia la que marca tus caminos, sí. Oye, y la familia, claro, ha estado presente en toda esta transición. ¿Qué es para vosotros la familia y cómo os ha ayudado en esta bueno, tanto en la anterior como en esta actual? Bueno, yo tengo la inmensa suerte que, claro, yo soy novia de mi marido desde los 15 años. Entonces, él ha vivido todo conmigo, siempre ha estado al lado. Y él era muy amigo de Gregorio. Entonces, cuando ETA mata a Gregorio y Jaime me pide que entre en política, yo voy con mi marido a hablar con Jaime, que es la primera vez que se conocen y no se caen muy bien. Porque a mi marido no le parecía bien en principio que Jaime me pidiera entrar en política, porque yo, como te contaba antes, no estaba bien. Estaba saliendo de ese shock postraumático. Pero mi marido, que también es un hombre maravilloso y tiene las ideas muy claras, siempre decía: "A mí me gustaría que hubiera otra persona en tu lugar, pero esto hay que hacerlo y nos ha tocado a nosotros y hay que estar aquí". Y entonces siempre ha estado detrás, porque además, bueno, muchas veces me decían: "Pero tú eres madre soltera, porque tu marido no aparece jamás". Y él tenía muy claro que era mi trabajo, que había que apoyar, que había que hacerlo, aunque han sido momentos y años muy complicados, pero siempre estaba ahí. Yo también, y Jaime igual, te dice que si no tenemos a nuestra familia respaldándonos, hubiera sido imposible hacer mucho de lo que hemos hecho. Sí, yo creo que sobre todo cuando tienes circunstancias como María y como las mías, que ha habido momentos muy difíciles, probablemente sin hablar mucho, pero simplemente la proximidad, el cariño, la cercanía en una familia para un político es esencial, porque te sostiene sin muchas veces tener que comunicar muchas cosas
de tus dificultades, pero simplemente es la sensación de que tienes unas personas que te quieren singularmente, más que los demás. Y eso es muy importante, es decir, el saber que siempre tienes un refugio en lo más profundo de ti, que es tu familia. ¿Y qué lecciones sacáis de esa etapa que os han ayudado para lo que estáis haciendo ahora? ¿Es, es, es gracias a eso que habéis fundado NEOS? Bueno, como yo ahí tengo más años, lamentablemente para mí, de experiencia, diré que los 20 años que estuve haciendo política en el País Vasco hasta el año 96, me di cuenta que la crisis en el País Vasco no era una crisis de una nueva conciencia nacional, sino lo que se habían producido es una crisis de muchas conciencias personales que dejaron de creer, que dejaron de tener referencias permanentes, y se produjo una suma de conciencias amorfas que significaron y significan que hoy el País Vasco es un País Vasco irreconocible. Qué duda cabe, la crisis estaba en las conciencias de las personas. Cuando estuve en el gobierno de España, a los 5 años me di cuenta que teníamos una crisis de nación. Cuando los nacionalistas se abrazan con ETA, cuando en Cataluña se abrazan con ETA los de Esquerra Republicana de Cataluña, yo ya confirmé que era una crisis de una nación española, como que no se producía en otras naciones occidentales. Y cuando estuve en Europa, me di cuenta que en Europa había una crisis de dirección, que no había cohesión, porque nos habíamos olvidado de los padres fundados de Europa y las referencias cristianas de Europa, los fundamentos cristianos, que ni siquiera se colocaron en el prólogo de aquella Constitución luego fallida, Constitución Europea. El conjunto de esas tres experiencias significó que me di cuenta que la crisis estaba en los fundamentos. No era política, ni económica, ni social, desde la experiencia vasca, española y europea. Y ahí nace NEOS. Y ahí nace NEOS. Y bueno, si nos queréis contar un poquito de qué es NEOS, cuáles son los objetivos y qué hacéis un poco. Bueno, a mí me parece que el acierto, va a parecer que te hago mucho la pelota, pero no le hago la pelota, pero creo que es que hay que decirlo. Cuando estábamos en la lucha contra ETA, Jaime era la persona desde el Ministerio del Interior o desde Europa, que siempre hacía el análisis político correcto. Es decir, él sabía perfectamente por dónde teníamos que ir y qué es lo que estaba pasando. Cuando los demás a lo mejor estábamos enfangados en otras historias, Jaime tiene claro cuál es el objetivo y cuál es la estrategia que hay que utilizar. Y en su momento es el que habló de la tregua trampa, es el que habló de la derrota del terrorismo, de utilizar la ley de partidos, bueno, todo. Desde el Ministerio del Interior hizo grandísimas cosas para acabar con ETA. Y luego, una vez que sale de la política, Jaime ve esta crisis de las conciencias, esta pérdida de fe, esta pérdida del sentido espiritual de la vida. Y se da cuenta que ahora ya esto no es un tema de derechas o izquierdas, esto es un tema de gente que tenemos fe y gente que no la tiene. Y como muy bien dice él, la fe no se impone, pero la fe se propone. Que nosotros como católicos no tenemos que dar un paso atrás ni pedir perdón por nada, sino que al revés, tenemos todo el derecho del mundo, incluso la obligación, porque además somos propagandistas, de declarar públicamente nuestra fe y actuar como católicos en la vida pública, estemos donde estemos, no solamente en la política, sino en cualquier sitio. Entonces, él se da cuenta que hay que hacer una fundación que tiene varias virtudes. La primera es que defiende los principios del humanismo cristiano. Defiende esos cimientos que han traído la civilización a través de 2000 años a donde estamos ahora, porque son esos cimientos los que están siendo vapuleados por el gobierno que tenemos del Frente Popular y por esta especie de globalismo que todo lo abarca, que lo que quiere es acabar con lo que somos de verdad. Luego, es una fundación que además tiene la voluntad, que lo consigue más o menos, de aglutinar a muchas asociaciones, colectivos, fundaciones, que están también dando esa batalla cultural, pero que haciéndolo de uno en uno somos absolutamente intrascendentes, o sea, nadie nos hace caso porque no tienes fuerza, pero que si nos unimos empezaremos a ser relevantes y a ser influyentes. Y en eso estamos intentando trabajar con el liderazgo, desde luego, de Jaime, que sabe muy bien dónde hay que trabajar, en qué hay que hacer el esfuerzo, en qué hay que poner el acento. ¿Cuál es lo que nos viene? Bueno, habló del Frente Popular mucho antes de que nadie hablara del Frente Popular y recuerdo políticos importantes de este país que venían a algunas conferencias nuestras que se titulaba pues la batalla contra el Frente Popular o no me acuerdo cómo, y decían, Jaime, esto está muy bien, pero a mí esto del Frente Popular me parece que es muy duro. Hoy son los primeros que reconocen que tenemos enfrente un Frente Popular
al que hay que combatir con las mismas armas, entre comillas, y todo esto parece muy beligerante, pero es una forma de hablar que ellos utilizan, porque es que si no, nos van comiendo terreno y nosotros cada vez estamos más replegados. Y para eso está NEOS también. Ineos está, por ejemplo, para apoyar el congreso que celebró hace un cierto tiempo la Asociación Católica de Propagandistas Católicos para la Vida Pública, que lo ha codirigido María San Gil y que sin duda ha sido un congreso donde se ha producido un alto grado no solo de participación, yo diría de entusiasmo, de felicidad. Es decir, que estamos para lo mismo, es decir, fundamentalmente para decir las referencias permanentes se están perdiendo, la fe se está perdiendo, la fe no se esconde, no se impone, pero no se esconde, y ha habido demasiados miedos para que una de tus convicciones más profundas haya desaparecido de la vida pública. Es decir, hemos naturalizado la ausencia de Dios en la vida pública. No se trata de imponerla, ¿no? Y a pero veces da incluso vergüenza, ¿no? Decir da que hemos llegado a ese vergüenza. punto, que da vergüenza Sí, decir, sí, yo soy creyente. sí. Cuando tú escuchas un testimonio, que además es más valiente que el tuyo, por ejemplo, hay un momento que sientes como un pelín, decir, ¿esto cómo caerá? ¿Qué van a decir? Y ese miedo es el que tenemos que superar. Expresar nuestra fe en la calle es una necesidad sin imposición, que nadie quiere imponer. Claro, claro. Hemos hablado antes en el café de la verdad, ¿no? Que parece que ahora no hay verdad. Entonces, ¿cómo, eh, bueno, relacionado también con la fe, ¿no? ¿Cómo podemos decir o cómo em, decimos las cosas? Es que iba a decir sin que la gente se sienta ofendida, porque parece que hoy en día no se puede decir las cosas que son verdad sin que la gente se sienta ofendida. Y eso está muy relacionado con otra pregunta que os quería hacer, que es cómo hacer que un joven sienta la libertad cuando está empezando su carrera o cuando de decir lo que piensa, ¿no? Porque parece que ahora tampoco se puede. Bueno, pues es que la crisis que vivimos no es como la de nuestros tatarabuelos, era una crisis de subsistencia. Vivían siempre 2 o 3 guerras por generación. Hoy es una crisis de la verdad. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho cómodos y en la comodidad prevalece siempre la mentira sobre la verdad. Por eso nosotros vemos que la gente prefiere creer una tabla de falsos y nuevos derechos, los más cómodos. Es decir, frente a la vida, el derecho que tienes de matarle a la persona que está dentro de ti. O la eutanasia, no. Lo cómodo es, en vez de tener a un anciano mucho tiempo en tu casa, bueno, el derecho a morir dignamente, un invento. Pero dicen que eso es la eutanasia y es la legalidad. Quiero decir, el género siempre es más cómodo que el sexo, en el sentido de que tú, en el sexo, biológicamente estás determinado. Desde el primer segundo, tus células son de un signo o de otro, ¿no? Ah, no, lo cómodo es, no, yo quiero ser de género determinado, el que sea, ¿no? Entonces, esta es la crisis, es una crisis de comodidad, y entonces es una crisis de la verdad. Entonces, parece mentira, pero la mentira en España, sobre todo, ha sustituido al crimen. España ha estado determinado por el crimen en 50 años, empezando con el asesinato de Carrero Blanco y terminando con el asesinato del 11M. Cambió la transición y cambió al gobierno Zapatero el atentado del 11M. Cambió España de dirección. Entonces la mentira ha sustituido al crimen. La mentira es determinante y decisiva, pero su sustitución se ha producido a través de un proceso en España mal llamado de paz, pero que esencialmente ha hecho que hoy la mentira sea ley, sea hábito, sea costumbre, sea necesidad. Y eso es la dificultad, esa es la dificultad que vive España singularmente. Bueno, ya sé que NEOS no es política, ya no estáis en política, pero sí que es verdad que con esto relacionado el otro día una frase que es ya no hay política, ahora solo hay comunicación política, que es pues, muy relacionado con la mentira, ¿no? Em, y antes has hablado de que te diste cuenta en el País Vasco, te diste cuenta en España y te diste cuenta en Europa, pero ¿crees que es una tendencia global el cambio de dirección? Bueno, yo creo que sí. De hecho, nosotros en NEOS, que tocamos diferentes aspectos, uno de los grupos de trabajo que tenemos es amenazas globales, porque entendemos que España forma parte del mundo y en el mundo están pasando cosas que nos influyen
de una forma absolutamente determinante. Entonces, nosotros no somos una isla, tenemos la mala suerte de tener a Pedro Sánchez, sí, es verdad, pero si uno mira Europa, y el análisis Jaime lo hace perfecto, mira el mundo, mira Hispanoamérica, bueno, pues las cosas tampoco van muy bien. Lo que sí que es verdad es que nosotros vivimos en España y lo que tenemos que intentar es arreglar España para desde aquí, bueno, pues a ver si somos capaces de ir mejorando las cosas, pero esto es, vamos, una crisis a nivel mundial claramente. Y cómo una persona que no sabe qué es verdad y qué es mentira, no sé si tenéis cómo sabe una persona dónde encontrar la verdad. En cada hecho de tu vida hay una verdad y una mentira. Y todos tenemos la capacidad de saber lo que es verdad y lo que es mentira. De la misma manera que todos sabemos lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Eso no es un atributo de un genio, es un atributo de la persona. Y la persona sabe cuando ha hecho mal y cuando ha hecho bien. Sabe lo que es la verdad y lo que es la mentira. Es verdad que a veces opiniones hay para todos los gustos y a veces interpretaciones múltiples, pero en cada hecho hay una verdad. Ahora, es verdad, te han dicho lo cual, que para los hechos públicos hace falta a veces explicar la verdad y que la gente entienda la verdad de lo que significa lo que es el proceso que estamos viviendo mal llamado de paz. Pero todo el mundo sabe que siempre en la vida de cada uno hay una cosa que está bien hecha y otra que está mal hecha. Una verdad siempre se contrapone a una mentira. Y ellos saben que en la vida pública sucede lo mismo. Bueno, hay que ayudarles en los temas públicos a que puedan aproximarse a la verdad. Pues ya estamos acabando. Sí que es verdad que hay una pregunta que os tendría que haber hecho al principio, se me ha olvidado. Y es, bueno, ¿creéis que el PP actual es el PP en el que estabais vosotros? Bueno, yo lo tengo muy fácil, pues yo me fui. Y no me fui porque me dio de repente un día no sé, un siroco y decidí que me quería ir. Yo, bueno, percibí que el PP estaba cambiando y que cambiaba lo suficiente como para que yo ya no me sintiera cómoda. Y es verdad que no dejé entonces la militancia, dejé los cargos públicos y me fui a mi casa y la militancia la dejé un poco más adelante. Bueno, también las cosas cambian a lo largo de los años y no todas las circunstancias son las mismas. Pero bueno, yo te cuento mi vivencia. Bueno, básicamente lo mismo en tiempos distintos, porque María se retiró de la política en el momento en el que ella ya vio que aquellas ponencias en aquel Congreso de Valencia del 2008, en el fondo, estaban traicionando lo que ella había defendido, lo que habíamos defendido otros, pero no solo abandonó la ponencia, sino abandonó también el partido, pese a que algunos le dijimos que con la ponencia es suficiente, pero sucede que entonces yo abandoné también el partido en un momento determinado, diferente años después, cuando se reúne con Zapatero con el partido. Pero, además también porque queríamos tener la independencia que necesitamos tener en Neos. ¿Para qué? Más allá de que nos guste un partido u otro, pero queremos tener la independencia de poder actuar de acuerdo con nuestras convicciones más profundas. Pero es verdad, ha habido momentos en donde nos hemos sentido un poco huérfanos. Ni María ni yo militamos en ningún partido, y siempre nos sentimos un poco huérfanos, porque nunca un partido político puede tener la independencia que podemos tener nosotros, que solo dependemos de nuestras convicciones. Bueno, pero eso, más que sentiros huérfanos, os da también la libertad, ¿no? De poder decir, hacer y llegar a más gente. Hombre, a nosotros nos gustaría que nunca sentirnos huérfanos, pero en cualquier caso la independencia es fundamental en lo que estamos haciendo en Neos y la tenemos plenamente. Sé que a veces unos piensan que somos del otro partido y los del otro partido piensan que somos del otro, es decir, que al final piensan que nosotros estamos más con uno que nosotros estamos Con todos. con todos y al mismo tiempo a veces criticando a todos, pero quiero decir que al Bueno, eso final es parte importante, ¿no? Yo creo que quien no critica a alguno es malo, porque no todos hacen, por mucho que seas de un partido, no va a hacer todo lo que te guste. Exactamente. Pues muchísimas gracias a los dos por esta entrevista. Espero que os haya gustado y que, bueno, que la gente que nos escuche
le haya servido, ¿no? Y os iba a última cosa, ¿algún consejo que deis a algún joven? Sin más, ¿algún consejo que deis a Qué la asco, hace juventud? mucho que No, es que no me gusta nada dar consejos porque A ti misma, de que te diría a ti misma hace años, ¿qué le dirías a la María de hace años? no, que sí, que defienda siempre aquello en lo que creo. Que no nos dejemos llevar por las modas, ni por las corrientes, ni por los de alrededor, sino que cada uno tiene que defender aquello en lo que cree. y que seamos auténticos. Dentro de cada uno de nosotros, hay una planta buena y hay cizaña. Nosotros no somos dioses, estamos hechos a imagen de semejanza de Dios, pero no somos dioses. Y dentro de cada uno de nosotros, incluso en cada acto, hay algo importante, poderoso, pero también hay cizaña, ¿eh? A veces lo que tenemos que hacer es quitar la cizaña, es decir, ser auténticos y sacar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Pero yo creo que esencialmente a lo largo de tu vida es siendo auténticos cuando te haces más y mejor persona. Qué bueno. Pues muchísimas gracias a los dos y a los que nos escucháis. Nos vemos en el próximo episodio.